Bueno, dieta Casano. Hoy teníamos que hablar, evidentemente, de qué vamos a hablar, de Maradona. El otro día me estaba intercambiando mensajes con un amigo mío de Oviedo, que es muy futbolero, pero también es un poco cabrón, y le digo, David, voy a hacer un vídeo de Maradona, sobre Maradona en la dieta. Y me contesta, bueno, pasó algo con Maradona. Es, es un poco tremendo. Todo lo que genera Diego Maradona durante toda su vida y ahora también, por supuesto, ahora que ya no está. Y para hablar de Maradona en Italia, pues he llamado a Renaldiños. ¿A quién voy a llamar? Un auténtico especialista en la materia, y además le llamo porque así lo desvirtualizo, porque lo conozco de toda la vida de internet y nunca habíamos hablado. Entonces, hombre, es una pena tener que hacerlo por Maradona justo, pero bueno, chicos, es lo que hay, son las circunstancias. Eh, Nos conocemos cuando todo Internet era campo, ya nos En conocíamos. el Internet 1.0. Sí. Tremendo. Y me gusta empezar la historia de Maradona en Nápoles por una cosa que yo no sabía, y es que ya el Nápoles le había ido a buscar cuando todavía estaba Maradona empezando en Boca Juniors, y le habían ido a buscar equipos inverosímiles como el Sheffield United. O sea, él lo cuenta en la biografía y me parece tremendo ver a Maradona, o haber visto a Maradona en el Sheffield United. Hubiera superado todavía lo del Nápoles, ¿no? Sí, y no fue el único. La Unión Deportiva Las Palmas también sondeó su Ajá. fichaje en aquellos primeros años. Lo que hubiera sido más bonito, más raro todavía. Maradona en la isla. Eso es tremendo. Eso me parece, se ha resaltado muchas veces, ¿no? Esa historia de Maradona, eh, o del amor de Maradona por ir a la contra, también en la elección de los equipos donde jugaba. Me parece tremendo porque hoy en día pasa mucho, ¿no? Le afean a Guardiola, por ejemplo, o a Mourinho. Oye, ¿qué sería si tú cogieras un equipo pobre? Bueno, Maradona lo hacía constantemente y además ganaba, ¿no? Sí. Una de las grandes características de Maradona, o quizás la principal característica, era que en la adversidad se crecía y la mayor parte de su carrera fue en la adversidad. Y eso hizo que sus gestas, sus logros fueran más grandes que los de otros jugadores. El otro día hablando, los títulos que ganó Maradona, que son menos que los que ganó Messi, valen muchísimo. Quizás vale lo mismo una UEFA con el Napoli que una Champions con el Barcelona, por la Sí, dificultad de conseguirla, de lograrlo. yo creo que, a ver, es como Maradona en el Nápoles es como poner el videojuego en la máxima dificultad. Y digamos que, por ejemplo, por comparar con Messi o también con Cristiano Ronaldo, se puede comparar también, que son los futbolistas ahora más grandes. Ellos siempre han estado arropados de equipos con mucho talento, y no así Maradona, que cuando empezó a estarlo en el Nápoles fue porque los jugadores que llegaban al Nápoles los pedía él. Realmente, quiero decir, él iba construyendo un equipo de la nada como si fuera aquello el PC Fútbol. Diego cuenta en la biografía, que me parece tremendo, que cuando le llama al Nápoles, que él está en Barcelona y se quiere ir porque tiene, bueno, ya la relación con el Barcelona estaba rota y no iban bien las cosas, él no sabía nada del Nápoles, simplemente fue el único equipo, impresionantemente, que esto a mí me sorprende, el único equipo que vino con una oferta a la altura de Maradona, y entonces la tuvo que aceptar. Me parece una gestión del Nápoles, bueno, majestuosa. O sea, no sé cómo definir aprovechar esa oportunidad. Me parece algo imposible de ver hoy en día. Hoy sería irrepetible. Además, el Napoli estuvo a punto de descender a segunda la temporada anterior. Pudo haber descendido, no estaba en su mejor momento, ni mucho menos. Nunca fue un equipo destacado, era un equipo ascensor, estaba en primera, segunda, pero estuvo a punto de descender, y de estar a punto de descender a contratar a Maradona pagando creo que 7 millones, 8 millones de dólares, una locura para la época, algo totalmente loco. Y Maradona también, algo loco por aceptar esa oferta a un equipo que, como bien decías, desconocía completamente. Nápoli por aquel entonces era una de las ciudades más pobres de Italia, más pobres de Europa. Sí. Era
un lugar en el que no parecía el lugar indicado para uno de los mejores jugadores del mundo, o uno de los proyectos de mejor jugador del mundo. Y lo sigue siendo, o sea, el Nápoles, o el Nápoles que yo creo que ahora en la época moderna ha vivido los mejores años sin ganar títulos, ¿no? Pero siempre peleando la liga y tal, no sigue siendo un sitio atractivo para los futbolistas para ir. O sea, van gente que está un poco mal de la cabeza, como Mertens o este tipo de jugadores a los que, bueno, que les pica el gusanillo de jugar ahí. Seguramente muchos atraídos porque ahora en Nápoles ya es el equipo de Maradona. Entonces tiene ese atractivo, pero antes no era el equipo de nadie. Cuando llega Maradona, yo creo que tenían, bueno, jugaba Bertoni, que yo creo que era el jugador más calidad que tenían en la plantilla. Campeón del mundo en el 78, sí. Había jugado con Bochini, o sea, un argentino de los más destacados de Europa, pero sí, el Napoli, había estado Ramón Díaz, que había fracasado en el Napoli, no le había ido nada bien. Creo que se va la temporada anterior, la del casi descenso antes de que llegue Maradona. Pero sí, el Napoli era un equipo de todos los de aquel calcio maravilloso de los 80, de los menos fuertes, o de los que no tenían una figura descollante como los otros. Oye, hasta que llega Maradona. Un tema, David, que esto seguro que me lo puedes tú aclarar. Yo he leído, pero pasa que no me ha dado tiempo a repasarlo para esta llamada, que Maradona se va al Nápoles porque no tiene un duro, porque el representante, su primer representante, Zitterspieler, mítico Zitterspieler porque era como el pelo de Maradona, pero evolucionado, todavía más evolucionado, le había quitado o había mal invertido todo el dinero de Maradona y estaba a cero. Me parece impresionante que el mejor futbolista del mundo esté a cero. Sí, estaba medio fundido. La mala gestión de Zitterspieler, el estilo de vida también que tenía Maradona. Maradona nunca fue una persona de preocuparse por el dinero. Lo tenía, no se preocupaba, pero tampoco le dolía mucho el dinero. No era su principal motivo, su principal motivación. Y sí, llegó totalmente fundido. El Napoli, si bien paga una cantidad que otros equipos no estaban dispuestos a pagar, no es que a Maradona no lo quería nadie, sino que una cantidad tan alta era muy difícil desembolsarla en aquel momento, y le cerró a Maradona el fichaje, las condiciones que le daba el Napoli, porque le permitían un poco recuperarse de todas esas malas inversiones que había tenido. Tenía una compañía, ya existía por aquel entonces esas empresas que servían para manejar el dinero, no en nombre del jugador, y le había ido muy mal. Realmente estaba casi en la lona. Estuvo varias veces en su carrera Maradona en la lona económica y siempre se recuperó. Yo creo que, claro, es una característica de Maradona, yo creo, la capacidad de vivir siempre en el alambre. Y yo creo que tiene que ver mucho por el origen humilde que tiene él. Al final, cuando... quiero decir, yo también me considero de origen humilde. Mis padres tuvieron que salir de un pueblo en el que no había nada para ir a trabajar, pero claro, no al nivel de Maradona, ¿no? Yo de pequeño, cuando veía las imágenes de donde había crecido Maradona, me quedaba fascinado porque me parecía impresionante que hubiera sido capaz de salir de ahí solo a base de fútbol. Y yo creo que todo eso que vive Maradona desde muy pequeño, tener que tirar de la familia, tal, en fin, todo lo que le viene después, pues le pone el pecho, va para adelante con ello porque ya ha estado en otras peores, ¿no? Sí, es otra de las características de Maradona. Se hizo muy de abajo, muy de abajo, una familia muy humilde, vivían casi prácticamente en una habitación 7, 8 que eran, y algo también destacable de Maradona es que llegó a ser Maradona pura y exclusivamente por Maradona. Él consiguió todo lo que tuvo una y otra vez, nunca le pidió nada a nadie, nunca nadie tuvo que empujarlo para llegar, que es algo muy destacable, sobre todo viniendo de un origen humilde, y eso también es algo que, por un lado, inspiró e inspira a muchísimas personas, entre las que me incluyo, Sí. Porque como la Universidad de Oxford lo nombró maestro inspirador de sueños, que yo creo que es lo que mejor lo define, porque hace que una persona que no tiene nada pueda soñar, que puede conseguir lo que consiguió Maradona. Bielsa también lo decía, que nos hizo soñar, nos hizo creer a todos que podíamos hacer lo mismo que él, y eso para el que no tiene un techo asegurado, no tiene la comida asegurada a fin de mes, es muchísimo. Eso hizo que sea tan amado, que a lo largo de todo el mundo, lo que está pasando ahora con muestras de cariño y homenajes es impresionante. Yo creo que no se va a ver con nadie más, Muy pero difícil.
por otro lado, también lo hizo ser odiado por una parte de la sociedad que no concibe que una persona de ese origen se plante a la misma altura que ellos y les discuta las cosas. sin duda. Que es algo muy importante en la figura de Maradona, que siempre fue contra el poderoso. Uh-huh. Parece medio cursi decir eso, medio una frase muy hecha, pero es verdad, Maradona siempre se enfrentó al poderoso, pudiendo ser él el poderoso, pudiendo ser él actuar como poderoso, siempre se puso del lado del que no tenía, del humilde, cosa que a mí me parece maravillosa, pero que aparte de la sociedad, que lo juzga por ese tipo por aspecto de su vida, le duele. Nunca se arrodilló ante el poder, ni en la vida ni en el deporte, porque en el fútbol Maradona fue siempre contra los poderosos. Lo que vamos a hablar hoy del Napoli es un claro ejemplo. El Napoli, que era la escoria de Italia, entre comillas, lo puso a la altura de la Juventus, del Milan, del Inter, y nunca se doblegó. Es increíble. Es tremendo. Hay una cosa muy buena que... Mira, vamos a ir viéndolo, porque vamos a ir hablando cronológico un poco de todo el paso de Maradona por Nápoles, y ya cuando llega, en la 84-85, bueno, pues le presentan en el estadio las imágenes estas maravillosas que hemos reconocido ahora en el documental de Maradona, que es una auténtica locura lo que se montó a su alrededor, 80.000 personas en San Paolo para verle. Y la primera frase que dice Maradona, a mí me parece tremenda, lo de vengo a ser el ídolo de los niños pobres de Nápoles porque yo era así, yo era un niño pobre en Buenos Aires. Yo, a ver, no soy inocente, Maradona siempre fue una persona inteligente, y yo creo que él sabía del poder que tenía en sus palabras, y no me creo que le saliera tan espontáneamente, pero sí dice mucho de los huevos que tenía decirlo. De todas las palabras que puedes escoger, todas las frases que puedes decir, él se pone del lado de la gente pobre de Nápoles, que era mucha por desgracia, y bueno, y me parece una carta de presentación espectacular. Sí, habla también de que no es solo fútbol. En la vida de Maradona no todo es fútbol, y esto del Napoli, eso que tú dices, decir, me pongo del lado de los niños que no tienen, es una declaración de intereses. A nivel deportivo, su llegada avisa a los del norte que, bueno, hasta ese momento, tú lo sabes mejor que yo, ningún equipo del sur había ganado un Scudetto. Nunca. No, nunca. Y bueno, de hecho, los equipos del sur en Italia hay una cosa muy buena que se llama el calcio provinciale. Pero no es que seas de provincia, sino que todo lo que no sea prácticamente Turín, Milán, es provinciale. Incluso Roma y Lazio, en un momento dentro del fútbol, es un fútbol provincial, porque realmente los títulos están vetados para cualquiera que no sea de estas grandes ciudades industriales del norte, mucho más para los del sur, ¿no? Entonces el impacto de que, incluso antes de ponerse a jugar, el impacto de que el Nápoles, un equipo del sur, compre al mejor futbolista del mundo, cambia las reglas del juego completamente en Italia. Sí, y eso que comentas, yo no conocía ese término, no conocía ese análisis. En Argentina también sucede. En Argentina todo lo que no es Buenos Aires se le dice del interior, y es como también, no importa. De hecho, la mayoría de los equipos están concentrados, eso lo sabes, tú has hablado varias veces de eso, se están concentrados en capital y en provincia de Buenos Aires. Todos los estadios, la mayoría de los equipos están ahí. En las provincias hay un equipo por provincia, pero no aglutinan títulos, no aglutinan campeonatos y demás. Todo se queda en capital. Es muy parecido a eso que sucede en Italia. Sí. Maradona lo vivió en Argentina y lo vivió en Italia. Creo que ese paralelismo ayudó a Maradona, que sí era muy inteligente. Sí, cuesta hablar en pasado, era muy inteligente para declarar. Todas las declaraciones de Maradona, todas las frases mágicas, todos los discursos que hizo, Maradona siempre los agarraba de algún lugar. Es un tipo culto, en ese sentido, sobre todo un tipo rápido. Sí, un carisma y una retranca, como se dice en Galicia, ¿no? La retranca la tenía automática, es un hacedor de frases maravillosas, pero siempre fundamentadas en algo. Conocía mucho la cultura popular. O sea, la cultura pop vendría a ser, Maradona la conocía, estaba metido en ella, y siempre fue un hábil declarante. Si no hubiera sido futbolista, Maradona hubiera sido un gran presentador de televisión, que lo fue, hubiera sido músico, hubiera sido presidente de un país, o sea, tenía la capacidad para ser el mejor en lo que hubiera hecho. Un tipo que conocía bien el contexto, sabía moverse, realmente un privilegiado. Luego también yo creo, esto lo digo a posteriori porque no sé, ¿no? Pero viendo la carrera de Maradona, que él siempre
es de estos jugadores que cuando las cosas van mal mejor juega. Característica, por otro lado, de todos los grandes jugadores de fútbol, ¿no? Que cuando tienen rabia o sienten que hay una injusticia, mejor juegan. Y claro, eso, Maradona en la Liga Italiana, las dificultades le llegaron desde el principio. Primero porque yo creo que no estaba acostumbrado al juego que hay en Italia, defensivo, que ahora es muy bueno, pero entonces era muy bueno y además se permitía cualquier tipo de patada. En España había un juego, verdad que en España en los 80 había mucha violencia también en los campos de fútbol, pero yo creo que el nivel defensivo era menor. Y en Italia se tuvo que poner muy a tono muy pronto con Signorini porque si no, no llegaba. Y se veía, hay una imagen que a mí me impacta del primer partido contra el Verona, que pierden, además es lo que tú dices, le reciben con pancartas de bienvenidos a Italia, porque bueno, los del sur de Italia para los del norte son terrón y mucho más en algunas ciudades como Verona, que tienen un pasado racista amplio en las aficiones. Y Maradona, a lo que voy, acaba ese partido exhausto. O sea, le mete el micrófono el periodista, están los vídeos por ahí, para preguntarle qué tal ha ido el primer partido y casi no puede hablar. Es impresionante el estado físico en el que acaba Maradona, siendo un futbolista profesional ya de una carrera, bueno, muy dilatada en Argentina y en que no era un niño, ¿no? Todavía. Y sin embargo, claro, la exigencia del fútbol italiano le hace mejorar muchísimo, yo creo. Sí, pasa que en España se pegaban patadas, pero eran patadas brutas, a lo Sí. bruto, eran patadas. En Italia se pegaba, pero eran profesionales del arte de pegar patadas, se pegaba mejor, se pegaba mucho, quizás más duro y mejor, y los marcajes eran más pegados. Ese partido contra el Verona, en el documental de Capadia, por ejemplo, se ve como Maradona lucha la pelota con Briegel se la saca, Maradona la recupera, Briegel vuelve a estar automáticamente pegado a él. Sí. Esos primeros tiempos, ese primer semestre de Maradona en el Napoli, le cuesta agarrar ese ritmo. Creo que es en el documental que lo cuenta, o en otro reportaje estos días vi muchas cosas, no sé distinguir, que Maradona dijo que tuvo que adaptar también su juego, que él no podía ir muy rápido, a lo rápido que él quería, porque no le servía, que tenía que bajar un poco la velocidad, como que tuvo que adaptar su forma de jugar al Calcio, y vaya si la adaptó. Tardó 6 meses, tardó el primer semestre de la temporada. El Napoli comenzó fatal, creo que ganó 1 o 2 partidos, perdía todo, no le encontraba la vuelta. Lo tengo por aquí, es un dato que es que me parece tan tremendo y pone mucho el contexto de lo que era el Nápoles. En la primera vuelta, el Nápoles, los amigos del Nápoles sacan 9 puntos. O sea, 9 puntos es verdad que esto también mucha gente no lo recuerda. Aquellas ligas eran de menos equipos. Yo creo que aquella liga tenía hasta 16 equipos. 16 Maradona equipos. Llegaba a salir Pichichi marcando 15 goles, primero porque era un fútbol muy defensivo. El Napoli jugaba al contragolpe, básicamente, y luego también había menos partidos, ¿no? No era la cantidad de partidos que se juega ahora, pero bueno, de todos modos, sacan 9 puntos en la primera vuelta y luego en la segunda ya se entonan y sacan casi tantos puntos como el Verona, que ese año gana el Scudetto también, muy recordado del Verona, pero es que en la primera vuelta, quiero decir, ganan al Como, al Cremonese y a un equipo más, por ahí de estos equipos que son equipos de Serie B cuando no de Serie C, o sea, ese era el contexto en el que se mueve Nápoles. Lo digo para cuando hay gente que todavía piensa que Messi en Argentina está mal acompañado o que en el Barcelona a veces no tiene jugadores a su altura, ¿no? Bueno, vamos a ver, estamos hablando de un fútbol en el que estaba Rummenigge, Platini después, muchísimas estrellas y Maradona peleando con sus chavales en el Napoli. Y queda octavo en la primera temporada cuando estaban para descender, quedan octavos. La segunda vuelta que hacen, como dijiste, es espectacular y empieza ya a decir, acá está el Napoli, cuidado con lo que va a hacer Maradona, es como un aviso. En la evaluación en la evolución de las temporadas del Napoli, viendo los partidos, en las primeras temporadas hay muy pocos goles, son partidos de 1-0, 2-1, 1-1, son partidos muy pocos goles, y a medida que va pasando, evolucionando el Calcio, dejando de ser un tanto más defensivo con el Milan de Sacchi y demás, los partidos empiezan a tener ya más goles. Pero en la época que llega Maradona, el calcio era muy cerrado, todos los equipos tenían el trecuartista crack, la figura,
el Maradona, el Zico, el Platini, el Sócrates, el Crack, pero después eran equipos armados desde atrás para adelante, era Sí, todo siempre, atrás. siempre. Era muy difícil jugar, marcaban muy bien, era un estilo de juego que quizás Maradona, si hubiera sido en España, hubiera explotado mucho más porque había más espacios y demás. El Napoli, el calcio era muy complicado. Yo lo que veo, no solo del calcio, todo, yo lo que veo de aquel fútbol de antes, que es con el que nos criamos nosotros, a ver, era un fútbol, según yo lo veo, no tan fluido como ahora, seguramente porque había varios jugadores con bastante calidad, pero no todos los del equipo. Entonces eso no te permitía hacer un fútbol tan fluido como el de ahora, que yo creo que casi todos los jugadores tienen una base más estándar de calidad. Sin embargo, y era un fútbol muy individualista. Entonces, claro, había muchos fallos en los partidos, incluso de futbolistas muy dotados técnicamente como Maradona, pero claro, los aciertos eran gloriosos porque se generaba una épica, era casi cinematográfico, ¿no? Cuando una jugada salía bien, era muy espectacular. Y yo creo que eso le ayuda mucho a Maradona en la visión que tenemos todos los demás de él, porque al final era casi mágico lo que sucedía cuando Maradona jugaba bien, ¿no? Ahora ves un fútbol más fluido, menos brillante, pero como con más continuidad, y entonces no, eran chispazos, era algo mucho más emotivo, ¿no? Más emocionante. Es Y heroico. sí, más heroico, exactamente, la palabra es más heroico. Y mucho más en Italia, ¿no? Donde al final era colgarnos atrás y en cuanto pudiéramos salir tocando corneta hacia adelante con Maradona y dos más, ¿no? Y me gusta mucho esa primera época de Maradona, cómo va armando el equipo, ¿sabes? Cómo va pidiéndole jugadores a Ferlaino y prácticamente va armando él el equipo. Pues eso se dice poco. Maradona era aunque luego como entrenador no lo demostró realmente, pero sabía mucho de fútbol y sobre todo sabía mucho de futbolistas. Enseguida veía qué jugador tenía un talento, ¿no? Sí, Maradona, igual eso de como entrenador quizás no tuvo los resultados y tuvo algún error grave como en el Mundial 2010, en el partido contra Alemania, pero sabía mucho, muchísimo de fútbol. Leía muy bien los partidos, a la mayoría de los jugadores les enseñaba cosas. En los últimos tiempos hubo un caso muy particular con Víctor Ayala, que es un centrocampista, creo que es paraguayo, que le pegaba los tiros libres en Gimnasia. Y no metía, no metía, no metía, hasta que Maradona le explicó cómo le tenía que pegar. En el partido mete 2 goles de tiro libre y va justo a Maradona como diciéndole, tenías razón, tenías razón. Claro. O sea, a Messi también, cuenta la leyenda, y la creo, que Sí. le enseñó a tirarlo, a perfeccionar, porque Messi sabía tirar tiros libres. Le perfeccionó la pegada en los tiros libres. Y Habla ahora Maradona. vemos cómo los tira Messi ahora, que antes no metía goles de tiro libre. Y cambió la forma de patear, o sea, desde que tuvo a Maradona de entrenador hay una diferencia entre el Messi, cómo tiraba los tiros libres, que tiraba poquitos, a cómo los tira ahora, que es la ejecución. Maradona siempre leyó muy bien los partidos y como jugador lo que tú dices, además no era que pedía a jugadores, tráeme a Sócrates, a Zico, a Platini, no, 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 pedía no. jugadores especiales para determinadas posiciones y a los que no traía, a sus compañeros, supongamos uno que fuera muy malo, los mejoraba. Sí. Lo mejoraba, que eso es algo que tienen muy pocos jugadores de no tirarlos abajo. Nunca tiraba abajo a los compañeros, sino todo lo contrario. Los potenciaba, los hacía sentirse los mejores en su Claro. puesto. Y además Es un líder. siempre los defendía como capitán, que esto es algo que siempre un rasgo de los buenos capitanes. En la segunda temporada esa del Nápoles, él lo cuenta en la biografía, que bueno, como sacan bastantes puntos en la segunda vuelta y están a punto de entrar en UEFA, pues se va para el presidente, para Ferlaino, y le pide jugadores. No le pide muchísimos jugadores, porque bueno, el Nápoles estaba ajustado económicamente y tampoco se podían hacer muchísimos fichajes, ¿no?, en aquel fútbol, pero le pide, me impresiona porque le pide jugadores con muchísimo ojo que luego funcionan muy bien en el Nápoles. Le pide a Renica, que jugaba de 3 en la Sampdoria, y él ve que dice, este puede ser un libre de la hostia, nos puede venir muy bien. Y luego Renica juega casi 200 partidos en el Nápoles. Y le pide a Bruno Giordano, que era un futbolista ya, un mito del Lazio realmente, un gran delantero, pero bueno, un hombre veterano, y le pide a Ferlaino que haga el esfuerzo por traerse a Giordano, se empeña con Giordano, por supuesto está encantado de ir a jugar con Maradona y le da el sí,
le da el sí a Maradona como si fuera el director deportivo, que realmente lo era, ¿no? Era el director deportivo in pectore. Y luego Giordano pues le da un rendimiento al Nápoles tremendo, ¿no? Era la G de la delantera mágica, Sí. junto con Careca. Entonces, esto te dice mucho del conocimiento que tenía Maradona del fútbol y bueno, y también del poder que tenía como futbolista para atraerse los jugadores que él quería, ¿no? Sí. Pero me parece maravilloso esa visión de Maradona fuera del campo también. Como compañero, porque varias veces, después más adelante vamos a hablar, hubo algún conflicto con jugadores del Napoli y Sí, siempre usó el típico, no, si se va él, me voy yo. Es sí. así. Siempre era el ultimátum, se ponía en detrimento de sus compañeros. Y sobre el liderazgo, hace poco, no recuerdo quién fue el que lo contó, que Maradona se puso a ver la serie The Last Dance, el documental, Sí. y se enojó. Su ídolo siempre fue Jordan, siempre lo admiró, siempre lo quiso conocer. Extrañamente no lo conoció, que es raro porque Maradona tiene fotos con todo el mundo y nunca pudo conocer a Jordan. Y dice que se enfadó, se enojó cuando vio cómo Jordan trataba a los compañeros. Lo Él no entiendo. concebía que un líder tratase así a los compañeros. Sí, Ese tiranismo que tenía Jordan, que muestra el documental, sí, Maradona no lo entendía porque él era todo lo contrario, era un líder totalmente positivo. sí. Era sus compañeros antes que él incluso. Y Jordan era todo lo contrario. Totalmente. Mira, a mí, por ejemplo, lo de Jordan me recuerda algunas anécdotas de Di Stéfano y Puskás de aquel fútbol, en el que ahora, por ejemplo, un futbolista falla en un entrenamiento y hay que aplaudirle para que lo haga mejor la próxima vez. Y entonces no. O sea, es decir, juega bien el balón porque nos estás haciendo quedar mal a los demás. Pero bueno, lo que dices de Maradona es verdad. Yo le he leído muchas veces o le he escuchado que cuando perdía algo con el Nápoles, perdían algún partido, quedaban mal. Hacían esto que dicen los italianos muy gracioso, que es hacer una figura de merda. Él se callaba, o sea, cuando estaba caliente prefería no decir nada, y esto también demuestra mucho la inteligencia de Maradona para con él mismo y para con el grupo, porque al final si hablan caliente va a quedar mal él y además va a perjudicar a sus compañeros, ¿no? Pero no le nacía, porque es un poco la personalidad de él. Él pudiendo ser, como decíamos antes, pudiendo ser el poderoso, decir yo Sí, soy Maradona, ustedes no juegan como yo, son malos, los desecho. No, él bajaba, él hacía que sus sí, compañeros se sintieran a su altura. Yo creo que no le nacía criticar a un compañero porque él sabía que sin duda. él sabía que él era el mejor, pero no hacía saber que él sabía. Él siempre, incluso cuando hablaba de sí mismo como futbolista, decía, yo soy el jugador número 10.000, o Mm. no, jugué 6 puntos. Siempre se bajaba, y para mí eso es un gesto de su personalidad también fuera del terreno de Bueno, juego. de un Siempre, tipo generoso. O sea, al final es un gesto de exactamente, generosidad. humilde, Le ves humilde, humilde y luego le ves hablar de futbolistas o siempre le vimos, yo también hablo en presente, ¿no? Se me hace raro que no esté Maradona porque esto es muy cursi, ¿no? Pero es como tu padre cuando eres pequeño, que te crees que nunca va a hacer nada mal, ¿no? Y con Maradona pasa un poco igual, que todavía yo no asimilo que no esté y hablo de él en presente. Pero incluso a lo que voy es que incluso de futbolistas con los que tuvo problemas y discusiones, como Pasarela, con sí. Simeone también en su día, con Pelé, con el mismo Pelé, habla bien. Y lo primero que dice es, pone por delante, o sea, mete las pullas porque Pelé sabemos que debutó con un pibe, gracias a Maradona, y todo ese tipo de frases. Y es verdad, Mete sus y es pullas, verdad. y es verdad además, mete sus pullas, pero no deja de reconocer la grandeza de Pelé o que Pasarela fue el mejor defensa argentino, ¿no? Y así con todos los futbolistas con los que tuvo problemas. Y los detalles con Pasarela, que estaba en el año 95, muere el hijo de Pasarela en un accidente. En un Mm. accidente. Pasarela y Maradona estaban totalmente enfrentados, fue como el punto álgido de su rivalidad, y Sí, Maradona fue al entierro y se puso a disposición de Pasarela. claro. Y cuando un futbolista, sea el que fuera, se lesionaba o tenía algún problema, a veces sin que nadie se enterase, son cosas que van saliendo con el tiempo, que lo cuentan, Sí, Maradona siempre se ponía a disposición. Lo que vuelvo a decir, habla muy bien de él como persona. Cuando dicen Maradona como persona, todos estos gestos, todas estas cosas que él hacía, que para mí pintan a un tipo realmente íntegro, consecuente con su origen, con su forma de pensar y demás, mm, es injusto que no se hable más de todas estas cosas. Yo lo veo como un ejemplo.
Sí, en eso es un ejemplo. Mira, seguimos hablando un poco de cómo va formando Maradona el equipo. En la 85-86 ya digo que empiezan a venir jugadores. Viene Garela también, que era aquel portero tan estrambótico del Hellas Verona, que paraba más con los pies que con las manos, pero bueno, que al Nápoles le dio un gran Y se rendimiento lo saca el Verona. se lo Se lo saca al saca el Verona, Verona. que no es un equipo grandísimo de Italia, pero venían de ganar la Liga, ¿no? El equipo mejora mucho y ese año ya son terceros, que para el Nápoles es un resultado histórico. Este era el nivel del Nápoles. Y en la 86-87 ya el equipo explota. Igual hay una cosa perdón, Sí, hay una dime. cosa de esa temporada, al Sí. principio de la temporada, en octubre, noviembre, hay dos partidos que marcan, y para mí son muy importantes en la historia del Napoli, en la historia del Napoli de Maradona. El primero es un 5-0 al Verona, Sí. 20 de octubre del 85, me acuerdo porque ese día nací yo. Maradona mete un gol casi en mitad de campo, una Sí, una volea volea espectacular. impresionante, sí. Pero el partido que para mí es el punto de inflexión del Napoli, y en el que dice acá, el Napoli, acá estoy, cuidado, es el que le gana 1-0 a la Juventus con aquel famoso gol de tiro libre en el Sí. San Paolo, con el gol El, de tiro libre indirecto. muy, muy cortito, muy un golazo, sí. Exactamente. El Napoli, como dijiste, queda tercero ese año, pero ese partido que le gana el Napoli después de mucho tiempo a la Sí, Juventus, yo creo que sienta las bases y le da la confianza a Maradona, a los sí. compañeros, a los napolitanos, de que el Napoli está para grandes cosas, y no solo eso, los del norte a partir de ahí empiezan a ver al Napoli ya no con el desprecio, ya no es el odio por desprecio, sino es el odio por miedo. Ya es Saben otra que cosa. Y yo creo que también exacto, la simpatía por Maradona va decayendo un poco, ¿no? Él lo dice mucho. exacto. Cuando nos metían 5 goles en todos los campos, yo era muy simpático, y a medida que eso dejaba de suceder, me fueron cogiendo un poco antipatía, que luego ya lo veremos más tarde, que luego culmina ya en el Mundial 90, ¿no? Pero claro, a los equipos simpáticos nos gustan a todos hasta que nos ganan. Esto siempre sucede. Además, esa temporada, la 85-86, termina con el envión. Creo que el Napoli gana los últimos 5 o 6 partidos, una locura. Termina con el envión de Maradona que lo lleva al Mundial 86. O sea, es un Maradona totalmente afilado. Ese No, segundo año del Napoli, Maradona volando ya, ahí, tremendo. volando. Que después vuela más con la preparación en el Mundial 86, pero el Maradona del segundo tramo de esa temporada 85-86 ya era el Maradona a punto de caramelo para terminar de explotar, Sí, que lo hace en el Mundial, ¿no? Pero ese Napoli, ese partido con la Juventus, además de tener uno de los mejores goles de tiro libre de la historia, por más que no haya sido tiro libre directo, es sí. uno de los más icónicos. Yo creo que ese es un punto de inflexión y es lo que hace que el Napoli realmente tenga chances de hacer lo que hizo después. Hombre, es el pobre ganando en casa del más rico. Aunque O fue en el sea, San Paolo, pero era ganándole al pero, más rico. claro, tiene un valor simbólico tremendo. Y luego, es lo que tú dices, bueno, Maradona gana el Mundial 86 como lo gana, con muchísimas dificultades, pero con unos momentos ya que son historia del fútbol, y viene muy enrachado. Y de hecho, el Nápoles de la siguiente temporada, de la 86-87, ya es otro equipo. O sea, ya es un equipo mucho más hecho. Quedan campeones de invierno, por ejemplo, que habla mucho pues, de la regularidad que tenía ya aquel equipo, y se van reforzando bien, ¿eh? De nuevo con jugadores que pide Maradona, como Carnevale. Llega Nando Di Napoli, que fue uno de estos que corría por Maradona. Todo lo que no podía correr Maradona lo corría Nando Di Napoli, y ahí ya es un equipo que gana en cualquier sitio. Le ganan a la Roma, ganan 1-3 a la Juve en Turín. No sé, ganan en muchos sitios muy importantes. Ahí hay un partido que a mí me gusta mucho, que lo reseña Maradona, y es que ganan 1-3 en Turín y empiezan perdiendo, ¿no? Y bueno, empiezan perdiendo sin más, 1-0, y el gol del empate, el estadio se calla, menos gran parte del estadio que celebra el gol, y eran todos los currantes de Nápoles y meridionales que están trabajando en Turín y habían ido a ver a Maradona. Eso es una bofetada en la cara de la Juventus y de los equipos ricos, ¿no? Por mucho que se admire a Maradona en Italia, hay mucha gente que en algún momento tuvo que sentir mucho resquemor por eso, y no solo las aficiones de la Juventus, etcétera. Esas cosas, yo creo que él las supo jugar muy bien a su favor para desvelar desigualdades que había en Italia en ese momento.
estaba en su escenario óptimo. Maradona se movía, lo dijimos antes, en la adversidad era donde mejor se sentía, donde mejor rendía. Por eso es tan perfecta la comunión entre el Napoli y Maradona, entre el pobre, o sea, entró en el pobre para ganarle al rico y la Juventus, que en ese momento tenía Platini y Laudrup, no sé si estaba un danés, no me acuerdo, no recuerdo ahora el nombre, pero venía a haber sido campeón de Europa, y Sí, que le ganase el Napoli en Turín era una sí. bofetada, era Maradona no arrodillándose ante el poderoso, el pobre, contestándole al poderoso. Los que limpiaban, los que construían edificios, el Exacto. humilde poniéndolo a la altura del que tenía. Por eso Sí. es que esa es la magia de Maradona, hizo que los que no tenían nada se Mm. proyectasen en él y les dio un montón de esperanza, le dio un montón de sueño de decir, tu vida no va a ser siempre Claro. así, vas a tener un momento, puedes tener el momento de estar ahí y Y, vas a llegar. y también una reivindicación para toda aquella gente que al final, bueno, Exacto. es que sigue sucediendo hoy en día. La gente del Nápoles va a Verona y les gritan que se laven. Y entonces también lo hacían. O le sacan pancartas diciendo que también cuando van los del sur, cuando los otros van al sur también hay pancartas, ¿no? Pero no son racistas, son otro tipo de pancartas, ¿no? No te cuelgan una tela diciendo que a ver si el Vesubio hace su trabajo. Que es que esto sigue pasando en Italia lamentablemente. Y claro, que Maradona ganara la Liga y la Copa ese año es tremendo. Además no lo había hecho, esto es un dato que yo no sabía y no lo había hecho ningún equipo de... Solo lo habían hecho 2 equipos y los 2 eran del norte, que habían sido la Juve y el Torino. Nunca habían ganado doblete. Imagínate si lo gana el Nápoles, ¿no? Es como si lo gana aquí el Betis. Y la Copa la ganó, además, tengo el dato, es 13 partidos. En aquel momento la Copa Italia tenía una fase de grupos, una Sí, primera ronda que era un grupo de 6, no me acuerdo cuánto, y partidos ida y vuelta, y el Napoli la gana los 13 partidos, mete una parva de goles, no sé si 50 goles, 40 goles, una locura, y recibe solo 5, o sea, gana la Copa de Italia del principio al final, y además del campeonato, o sea, yo creo que ese es el mejor año de Maradona en el Napoli. Creo que ese es sí. el gran año, y eso que no estaba Gareca, creo que es el gran año del Napoli porque Careca viene al año siguiente. exactamente, creo que es sin tener a Careca, que uno lo potenció mucho al Napoli, ese Sí, año el Napoli arrasa, gana sí, completamente todo con el envión, obviamente el Maradona del 86, pero también es el mejor año de sus compañeros. Creo que se juntó sí. todo y quedó todo perfecto para hacer esa gran temporada histórica. Por lo mismo, nunca ningún equipo del sur había ganado un Scudetto y el doblete ya era difícil para los del norte, ni hablar para con una plantilla más corta, porque el Napoli no Sí. tenía 16, 17 cracks, No, por no era un supuesto, equipo de cracks. no, tú ves ves los jugadores que iban llegando al fútbol italiano, además en una época que se empezaban a abrir también las fronteras para fichajes de más peso y el Nápoles iba claramente por detrás, ¿no? En ese tipo de contrataciones. Luego hay un tema que a mí me gusta este tema porque se ha hecho justicia, yo creo, con el tiempo. Y es que el Nápoles ha pasado a la historia como el Nápoles de Maradona y no como el Nápoles del entrenador, de Bagni, que podía haber Bianchi, sucedido, Bianchi, que podía haber sucedido, ¿no? Podía haber sucedido porque sabemos cómo son estas cosas del fútbol, pero me parece bien porque Maradona y el resto de jugadores siempre decían que realmente este hombre pintaba poco en los éxitos del equipo y que además, bueno, era un personaje un poco bastante difícil, bastante autoritario también, aunque luego el Ferlaino lo mantuvo siempre en el cargo, ¿no? Por más que los jugadores le protestaban, este seguía ahí, ¿no? Pero sin embargo, un equipo tan exitoso, tan puntual del fútbol italiano y no va a pasar a la historia por su entrenador. Esto dice mucho también de Maradona. que está en la historia, su nombre figura como el que le hizo ganar el Scudetto, la Sí, Copa, la UEFA, pero sí es como tú dices, para mí tuvo influencia, era un tipo muy autoritario, hubo algún cortocircuito con Maradona un poco más adelante, ya vamos a hablar, pero mientras funcionara el equipo, el tipo Bianchi no era tonto. uh-huh, El tipo sabía que mientras Maradona rindiese, no podía decirle nada. También era una época, hasta ese momento Maradona no había descarrilado tanto como más adelante. sí, Era un Maradona que si bien conocía la noche y demás, no estaba tan entregado a ella como en sus últimos años en el Napoli. Entonces, por más que a veces faltase entrenar,
cumplía en el terreno de juego y de qué manera. Era el mejor en los partidos, no se le podía decir nada. Pero sí, Bianchi era muy autoritario y la relación no era muy buena. Ferlaí no estaba contento. Tener a Maradona controlado, más o menos, Claro. con títulos. Ferlaino siempre fue un tipo que buscaba proteger su imagen. Como todo buen político, todo lo que pasaba en el campo tapaba las tropelías que podía hacer. Económicamente el Napoli, no sé, es un spoiler a lo que pasó, cuando se fue Maradona, en un par de años terminó descendiendo a segunda, Sí. y prácticamente a segunda, tercera, creo que se deshizo, volvió. Sí, Desastre. se refundaron, volvieron a hacer otro equipo, con las señas de identidad, pero nuevo. Estas cosas que pasan mucho en Italia. Ese año, por cierto, esto se ha comentado, pero no tanto. Ese año que ganan el doblete, lo quiere fichar Berlusconi, por ejemplo. Siempre se ha hablado mucho de Maradona cuando lo quiso fichar el Olympique de Marsella, que también, y estuvieron a punto, pero es que Berlusconi ponía el doble de lo que ganaba en Nápoles, y le ponía de todo lo que no tenía en Nápoles y que Maradona a veces reclamaba, ¿no? Una casa mejor para su familia, porque bueno, Maradona es verdad que vivía en una buena casa en Nápoles, pero no dejaba de ser un apartamento, y me imagino que la vida en Nápoles para una persona como él debía ser agobiante, viviendo en un apartamento, y claro, Berlusconi le ofrecía todo, le ponía una casa como una estrella del cine, el doble de sueldo, y ahí, Ferlaino se rasca el bolsillo y le hace un contrato tremendo, pero que Maradona podría haber acabado jugando en el Milan, que hubiera sido algo digno de ver también, ¿no? Un poco una contradicción. Yo no la acabo de ver de Rossonero, pero bueno, ahí estuvo. Yo creo que Maradona se lo tuvo que pensar en algún momento, ¿no? Yo elijo creer que no, que fue una estrategia para mejorar su contrato, porque verdaderamente Maradona en Milan, en ese Milan, además que ese Milan empezaba a ser un equipazo, se estaba gestando, ya creo que estaba Gullit, creo que ya estaban los cimientos para lo que fue después. Yo creo que Maradona no hubiera sido quizás tan... Si Maradona hubiera estado en un equipo ganador, como el Barcelona de Messi o el Milan de Sacchi, uno de estos equipos ganadores, creo que no sería tan... Obviamente sería el mejor de la historia, pero no sería tan emocionante. ¿No? Perdería esa cuota de la lucha de clases, de eso ajeno al fútbol, que lo hace traspasar todas las fronteras de todo. Creo que por suerte se quedó en el Napoli. Me parece. Sí. Hubiera sido una historia muy diferente. Es verdad que el Milan era un equipo que venía de abajo también, porque habían estado en segunda, y luego lo coge Berlusconi y a golpe de talonario, es verdad, lo lleva arriba. Y yo creo que Berlusconi le quiere fichar porque realmente se estaba gastando mucho dinero en el equipo y no llegaban los títulos. Entonces, que mejor que fichar al mejor, ¿no? Para los títulos, pero no se le dio. Igual estaba abajo el Milan por aquello del totonero, como le hayan puesto no me acuerdo el nombre. Bueno, es que el Milan en aquella época bajó dos veces, una por el totonero y otra bajó simplemente porque eran muy malos y bajaron directamente. Era un Milan bastante menor, con jugadores bastante discretos, y tuvieron un par de años de equipo ascensor, y luego fue cuando ya llega Berlusconi y construye el Milan que todos conocemos, ¿no? El mejor Milan de la historia. Esa temporada, la 87-88, es cuando llega Careca y ya se completa la delantera mágica con Bruno Giordano y Maradona, y ahí, esa temporada es curiosa porque sucede algo. Yo creo que este Scudetto lo pudo ganar el Nápoles. Estuvieron a punto de ganarlo, y los últimos 5 partidos se les fue, pierden con la Juve, pierden con el Verona, con la Sampdoria. Bueno, de los últimos cinco partidos solo sacan un punto, y yo creo que ahí a Maradona le dolió algo mucho, y es que fue que les acusaron de que habían vendido el Scudetto, ¿no? Por apuestas, cosa que en Italia, pues oye, en principio puede ser plausible, ¿no? Que haya este tipo de amaños. Claro, hay una cultura de la apuesta y del chanchullo tan grande que, hombre, yo entiendo los que tengan rumores, pero la verdad que Maradona ese año juega muy bien. O sea, sobre él no hay, y sobre nadie, yo creo que no hay sospecha. Sí, no, bueno, en Careca y Maradona salen de esa affair un poco limpios. Sí. Maradona, obviamente, bastaba verlo jugar para saber que no estaba arreglado, pero hay un partido, el Napoli viene
viene líder, viene bien encaminándose al bicampeonato, al Scudetto, Sí. y pierde 3-2 contra el Milan en el San Paolo. Y en ese partido se acusa, hay dos acusaciones, dos rumores, nunca se llegaron a probar. El primero es que Berlusconi había comprado a varios jugadores del Napoli, y el segundo era que la Camorra había arreglado el Toto. Totonero, que son, para que nos entendamos la gente de aquí de España, es la quiniela. El totocalcio es la quiniela. Y el totonero son, digamos, las apuestas que no son la quiniela, las que son clandestinas. Exactamente. Entonces como que estaba metida la Camorra y hay 4 jugadores, lo tengo anotado: Claudio Varela, el portero, Sí. Moreno Ferraino, uno de los defensores, Salvatore Bagni y Bruno Giordano. Se ceban con estos 4 jugadores porque 3 de ellos, Giordano había estado implicado en el Totonero del 80, Garela en la Lazio había tenido alguna acusación de amaño de partidos. Entonces el rendimiento de ellos en ese partido, yo vi las imágenes de los goles y demás, y es muy... No hay nada evidente, no hay ningún fallo evidente, pero se los acusa. Ottavio Bianchi, el entrenador, los quiere limpiar a Giordano, por ejemplo, y ahí Maradona se pone en plan: si se va Giordano, me voy yo. Y hay como una pelea con Ferlaino. Ferlaino le dice: no te metas, con vos no es, o sea, acabas de renovar el contrato, no opinas. Y decirle eso a Maradona era como echar gasolina a un fuego. Claro. A Maradona no le puedes decir no te metas o quédate callado. Y ese es el primer... Se mete más. Exactamente, aparte porque él lo considera injusto, y además por los compañeros da la vida, y ahí sí que hay un conflicto muy fuerte en el Napoli. Maradona se hace baja en un partido, creo que contra el Verona decide no viajar, y en otro partido pide el cambio a los 20 minutos, a los 30 minutos. Y en ese partido, en el San Paolo, que pide el cambio, la gente empieza a insultar a Claudia, su mujer, y a Guillermo Coppola, que estaban en el palco. Sí. Eso a Maradona claro, es una puñalada. No sé Total. Si es, quizás, no sé si te estoy mintiendo y es en la temporada siguiente este conflicto. Esto que te estoy contando me parece que es en la temporada siguiente, después de ganar la UEFA. Sí, es en la temporada siguiente. Vale. No, puede ser, pero me cuadra. Vamos, estoy seguro que lo que dice, pero también la anterior también fue una temporada de un montón de problemas. No solo, sí. No solo por el tema de las apuestas, sino porque, bueno, estaban ya súper enfrentados al entrenador. Uno de ellos Garela y otro también Bruno Giordano, ¿no? Que eran capos del vestuario. Y bueno, o sea, no era un equipo sencillo de llevar el Nápoles tampoco. Terminan a Giordano, creo que lo terminan limpiando ese año, y a Garela me parece que también, que viene otro guardameta. Pero sí, esto que te dije es de la temporada siguiente, que ahora hablamos. El Napoli gana la UEFA, ahora entramos en detalle, y después de esa temporada de las apuestas, había arreglado con Ferlaino, había arreglado con Maradona de que iba a ser su última temporada, porque Maradona después de eso se quiere ir y le dice: bueno, ganamos la UEFA, o después de la UEFA te vas. Ganan la UEFA, y en las celebraciones Ferlaino se acerca a Maradona y le dice: bueno, Diego, vamos a cumplir el contrato, ¿no? Le quedaban varios años más. Maradona se siente. Dice, lo dije solo para motivarte, dice Ferlaino. Sí. Que bueno, que en fin, ¿qué te puedes esperar de pues estas cosas que suceden en el fútbol, ¿no? Claro, y ahí Maradona hace eso. Dice que no va a jugar un partido, creo que es contra el Verona, o contra uno de estos que tiene que viajar, no va, y el siguiente partido pide el cambio. Sí. Seguramente estaba medio lesionado, incluso era como: ¿para qué voy a seguir? Y ahí insultan a Claudio, insultan a Coppola, y ahí sí es la gran hecatombe, o el principio, lo que puede ser el principio del final, no lo es, de Maradona en el Napoli. Maradona además, después de eso, hace unas declaraciones desde Buenos Aires para justificar que no quiere volver, que a la hermana le habían revisado la casa y le habían cambiado muebles de lugar y demás. No le habían robado nada, pero le habían movido los muebles. Eso en Italia, sobre todo en Nápoli, es como un actuar habitual de la Camorra. Sí. Y ahí es cuando la Camorra dice: epa, cuidado, publica unas fotos, hace que publiquen unas fotos en los que se ve con Giuliano, uno de los líderes de la Camorra, y sí es el final. Pero bueno, sí. Me fui un poco para adelante, esa temporada que gana la UEFA. No, yo creo que esta temporada de la UEFA, que el Nápoles y Maradona ganan la UEFA, me parece la temporada arquetípica de Maradona. O sea, me parece un temporadón al nivel de cuando gana Diego el Mundial 86. O sea, ese tipo de épica, porque bueno, el equipo
como digo, tenía problemas con el entrenador. A Maradona era la época que lo había querido, como tú dices, fichar Bernard Tapie para el Marsella, poniéndole lo mismo que Berlusconi antes, todo el dinero encima de la mesa. Y bueno, cuando finalmente gana Maradona la UEFA, no le dejan salir. Tiene un montón de faltas de asistencias a los entrenamientos, se coge unas vacaciones larguísimas en Argentina, pero luego, cuando ya se ve Maradona en la situación de, bueno, tengo que regresar y jugar, juega 20 partidos seguidos, el Nápoles empieza a remontar y acaban ganando un Scudetto que nadie pensaba que fueran a ganar, porque todo el mundo se creía que había sido la anomalía del primero, ¿no? Estas cosas que suceden una vez en la vida y no vuelven a pasar. Y además suceden cosas rarísimas. Por ejemplo, en Bérgamo, que esto lo tengo apuntado, les dan por ganar un partido en los despachos. Le tiran un monedazo a Lemao y que no le da. Claro, no le da. Y bueno, les dan la victoria y a partir de ahí empiezan a enganchar y ganan un Scudetto que nadie pensaba que podían ganar. Es que en ese monedazo, en la liga, en el Scudetto del 89-90, va cabeza a cabeza con el Milan de Sacchi, el gran Milan, y el Milan va primero. O sea, va primero y en esa jornada que tú dices, creo que faltaban 5 o 6 partidos, Sí. el Milan empata contra el Verona, que se estaba jugando el descenso, y el Napoli empata su partido contra el Atalanta. El día de la mítica foto de Caniggia y Maradona. Exacto. Canilla en el Atalanta. Exacto, y Maradona con camiseta roja. El día de esa mítica foto, el Napoli no le encuentra la vuelta al Atalanta, empata 0-0, pero en los últimos minutos le tiran el monedazo a Lemao y el masajista le dice a Lemao que se tire. Que se tire. Lemao se tira, siguen la puesta en escena. Desde el hospital, Jordán Ferlaino declara. Dice, no, yo lo fui a ver y no me reconoció, no sabía ni quién era, no se acuerda de nada. O sea, hicieron un espamento, después Ferlaino reconoció que era todo mentira, pero le sirvió para empatar con el Milan en puntos y ahí sí encadenar esos partidos que lo hicieron ganar ese campeonato. Y lo que decías, en ese segundo tramo de temporada el Maradona ya estaba entregado a la noche napolitana y ya no tenía la protección que tenía antes. Claro. Ya era como, bueno, salí, pero mientras rindas no va a pasar nada, pero rendí. Y caracteriza también al Maradona desde la UEFA del año anterior o del Mundial 86, Maradona empezó a ser un jugador de metas cortas o de objetivos. Es un Maradona que tenía el objetivo, lo cumplía, decaía un poquito más, volvía a tener el objetivo, era como que necesitaba ese tipo de motivación, necesitaba la adversidad. Maradona también cuando todo andaba bien, incluso se llegaba a inventar enemigos o inventar luchas para motivarse y poder actuar. Y ese Scudetto, encima con la vista del Mundial 90, en el horizonte, que era otro de sus grandes motivaciones, hizo que la rompiera. Muchos dicen que ese Maradona era mejor que el anterior, que era un jugador más maduro, que llegaba muy bien al Mundial 90, que se había preparado muy bien. Tiene la mala suerte de que a final de temporada, en la previa del Mundial, en un entrenamiento contra un equipo de juveniles en Trigoria, lo pisan y le rompen la uña del dedo gordo del pie izquierdo. Sí. Entonces Maradona llega al Mundial sin la uña del dedo gordo de su pie izquierdo. Sí, le tienen que poner una férula o algo, creo recordar, e incluso, bueno, infiltraciones, que esto también era el tobillo. En el tobillo, que lo tenía como una pelota siempre Maradona, ¿no? Esos son mis primeros recuerdos de Maradona, por cierto, esta final de la UEFA y sobre todo el Mundial 90, de ver un equipo que iba avanzando rondas contra todo pronóstico, la verdad. De forma heroica, siempre de forma muy heroica y con un Maradona. Es que me gusta hablar del Mundial 90, porque yo creo que es muy importante de la carrera de Maradona. Sí. Y sobre todo también por su relación con los italianos. Y yo tengo la imagen de un Maradona casi siempre lesionado, infiltrándose y yendo adelante. Yo, Maradona, será de los futbolistas que más infiltraciones habrá recibido en su carrera, y esto se dice a la ligera, pero que te infiltren es que te pinchen una aguja bastante grande en un sitio que cualquiera que haya ido al fisioterapeuta sabe lo que puede doler, ¿no? Y sin embargo Maradona jugaba incluso en condiciones físicas en las que no debería haberlo hecho, y a punto está de ganar el Mundial. Es que eso de Maradona habla de que vivía cada partido como una final, sea el partido que fuera, Maradona era una final. Sí. Eso lo llevó a ser Maradona, era competitivo
como nadie. Y después lo de tener el tobillo así, no tener una uña en el partido contra Brasil, histórico para el fútbol argentino, es quizás uno de los partidos más emblemáticos del fútbol argentino, porque era una Brasil de las mejores de los últimos tiempos, totalmente opuesta a la del 94. Era una Brasil que jugaba bien. Domina Argentina, aunque no tanto como está en el recuerdo. El primer tiempo hay 3 tiros en el palo, pero después el partido se empareja y Maradona... Bueno, ¿te parece poco? Son 3 tiros en el palo. Claro, pero después Argentina, más o menos, la típica anécdota del Narigón, que en el vestuario Bilardo no dice nada, está callado durante los 15 minutos y todos se sorprenden porque Bilardo era un loco que siempre estaba hablando, dando indicaciones y demás, pero no dice nada, y justo cuando están regresando al terreno de juego dice, sí, dénsela a los de nuestra camiseta, ¿no? Como que lo de amarilla. Solo eso, y Maradona, estando lesionado, estando mal, hay un minuto previo al gol de Canigia, que Maradona apila a brasileros y lo habilita, en el que Calderón pasa al ataque, pierde la pelota en el área grande brasilera, Maradona corre, medio rengueando, se ve en el video Maradona regresando a cubrir a Calderón al lateral izquierdo o interior izquierdo, rengueando y se pone en posición defensiva de lateral izquierdo. Recupera la pelota argentina y Maradona en el centro del campo inicia la jugada, una jugada memorable, que habilita a Canigia. O sea, Maradona, estando roto, porque estaba realmente roto, no estaba ni al 50% de su físico, el tipo corre, regresa en el segundo tiempo a cubrir a un compañero. Bueno, un amor propio terrible, ¿no? Eso, cualquiera que haya hecho algún tipo de deporte alguna vez en su vida y sabe lo que cuesta dar ese esfuerzo adicional, cuando ve estas cosas de Maradona te tiene que emocionarse. Y ya no solo hablar de la calidad, que eso es algo evidente cada vez que el balón le llegaba, sino el sacrificio que le metía Maradona en los partidos. No, era un futbolista que jamás... no voy a decir que era un futbolista que no protestaba, porque lo hacía, pero era un futbolista que nunca se rendía. Si le pegaban, él seguía adelante, ¿no? Exactamente. Y ese Mundial 90... me parece muy, muy característico de esto. Empieza mal, Argentina, pierden con Camerún. Maradona hizo ahí una muy buena que a mí me encanta, que es que por fin los italianos de Milán no son tan racistas porque hoy estaban apoyando a Camerún, ¿no? Este tipo de cosas que dejaba, que supongo que a mucha gente le jodían, pero que tenía razón. Sí. Y lo mismo hasta llegar a la final. El partido para mí clave de todo este mundial, más allá de la final, es el que juegan con Italia en San Paolo, porque si lo hace un guionista de una serie de televisión no lo hace mejor. O sea, hay tantas cosas puestas en la sartén sentimentales que bueno, yo creo que le marca mucho a Maradona, porque ahí ya se tiene que ir de Italia, evidentemente. Ahí le hacen la cruz. O sea, todo lo que fue la previa de ese partido es lo que tú dices, pero lo que tú dices aplica a cualquier momento de la carrera de Maradona. Todo parece escrito por el mejor de los guionistas. Toda la vida de Maradona. Y encima, además de ser Maradona, está en contextos que son Maradona, o sea, son contextos cinematográficos, de literatura mítica, mitológica, griega, clásica, lo que fuera. Contra Italia, justo se da que juega Argentina-Italia en el San Paolo, en la tierra de Maradona. Sí. Maradona, muy, muy inteligente, lo que decías antes, es muy inteligente y dice, bueno, si no hablo, van a estar todos contra Argentina. Y esa Argentina necesitaba un poco el apoyo y además Maradona, muy vivo, lo que decía yo antes, necesitaba la adversidad. ¿Y qué mejor adversidad que ponerse aparte de los italianos en contra? Porque eso, para él y para sus compañeros, aquella selección de Bilardo estaba muy unida y era, si alguien venía contra nosotros vamos a por él a muerte. Italia era indicado para motivarse. Maradona comienza diciendo, declara, muy inteligente a los periodistas napolitanos, nunca se acuerdan de ustedes, en todo el año no se acuerdan de ustedes la Italia y hoy les piden que los apoyen. ¿No me van a apoyar a mí que les di todo? Y bueno, eso dividió a los italianos. Hay videos, estos días salieron videos de entrevistas a napolitanos que decían, soy italiano pero voy con Maradona. Sí. Hay una frase muy mítica de que Argentina en los cánticos, Italia en mi corazón. Pero voy a gritar por Argentina aunque sea italiano. Eso los italianos los volvió locos.
a la mayoría de los italianos que no son del sur los volvió completamente locos. No solo les ganó Liga, UEFA, Copa, les ganó en San Siro, en Turín, en todos lados, sino que los pone en contra de los napolitanos de Italia. Esa es una Sí. afrenta impresionante y Y para los yo también es creo una que era demostración de amor. una demostración de amor tremenda. Pero yo también creo que es un contexto en el que Maradona está ya muy harto de muchas cosas Bien. y digamos que su tono ya va muy arriba, ¿no? Ya se permite decir esa declaración que es muy incendiaria, porque al final, si Maradona ya era un hombre que polarizaba todo a su alrededor, es de esta gente sobre la que tienes que opinar por su personalidad, pues mucho más si está echando gasolina al fuego, pero yo creo que en cualquier otro sitio no habría sucedido lo que sucedió en Nápoles, que es, por lo menos la gente se planteó si tenían que animar a Argentina. Incluso los propios ultras del Nápoles, la gente de la Curva B, sacó un comunicado diciendo, o bueno, salió el capo ultra a hablar diciendo, bueno, a ver, vamos a hablar, nos alegraremos de los éxitos de Maradona, pero bueno, somos italianos, ¿no? Tenemos que animar a Italia, pero que solo hubiera esa duda habla mucho de todo lo que habían tenido que aguantar los napolitanos antes, ¿no? Sí, generó una contradicción, es muy potente. Nuevamente Maradona sale del fútbol, porque Sí. se metió en algo social y es muy potente que un napolitano o que una persona de una provincia dude si apoyar o no a su país. O sea, las fronteras, todo eso podemos decir, bueno, las fronteras son una estupidez y demás, Bueno, pero pero por decir, ¿no? Pero sí, en ese caso hizo que no hay un problema tan de nacionalismo autonómico en Italia como puede haber en España, que quizás está más marcado. En sí. Italia generó dudas en un lugar donde, si bien eran despojados, eran alejados, no había una duda sobre el sentido de pertenencia a Italia de los napolitanos. Y No, porque es generar una esa ciudad, contradicción, claro, es una ciudad que no tiene nada que ver con el resto de Italia. Primero, por dónde está geográficamente, el sur no tiene nada que ver con el norte, las influencias en todo, la arquitectura, la comida, son muy diferentes y luego que durante mucho tiempo no eran Italia. Bueno, todas esas cosas la tienen muy marcadas en los italianos del sur y a mí me maravilla la capacidad de Maradona para meterse en este tipo de fregados porque al final es lo opuesto siempre a un futbolista. El futbolista normalmente suele ser un trabajador de un club, un trabajador temporal además, porque normalmente no vas a estar demasiado tiempo y lo único que quieres es no meterte en demasiados líos y bueno, jugar lo mejor posible. Sin embargo, Maradona desde el minuto 1 enarbola todas las banderas que le tiran. Eh, eso y en pocas es Maradona. temporadas consigue, bueno, no sé, condensar toda la historia de un equipo y ya no solo de un equipo, sino social de una época y de una región de Europa. Me parece algo que hace, y además es que esto lo hace un chaval que nace en un barrio súper pobre de Nápoles y de repente hace estas cosas. Me parece algo muy, muy, muy insólito. Es que eso es Maradona y por eso Maradona trasciende a todo. Porque Maradona se mete en esas cosas y es consecuente con lo suyo. Y además no, porque hay muchos futbolistas, bueno, no muchos, pero hay futbolistas que tienen voz como Maradona que pueden quejarse o protestar. Pero Maradona, además de quejarse, tenía la espalda para soportar lo que implicaba quejarse. Porque no era solamente Exacto. un bravucón, un hablador. Después en el terreno de juego sostenía cada una de sus palabras con actos, con Sí, hechos. Eso también es lo que unió las dos cosas, un talento sobrenatural y sí. una actitud, una forma de pensar, de expresarse y demás, que además de ser poderosa, Sí. se condecía. Es muy mágico eso de Maradona, por eso es único, no va a haber Bueno, otro igual. el ejemplo es, volvemos al principio de esta charla, el ejemplo es cuando Maradona llega a Nápoles y dice que lo que viene es a hacer feliz a los niños pobres de Nápoles, realmente lo hace, ¿no? Con muchos gestos en el día a día y el ejemplo, digamos, más metafórico o más metafórico, ¿no? Más palpable es el partido aquel amistoso que todos conocemos en Acerra, en un campo embarrado para recaudar fondos para un niño que necesitaba una operación. El Nápoles se opone y Maradona junta a todos los jugadores, que muchas veces los jugadores creo que tienen ese talante a veces solidario, sin embargo hay veces que necesitan que alguien les guíe, les anime
y ese era Maradona, ¿no? Porque luego todos se prestaron a jugar. O sea, que no era solo de boquilla una cosa de hacer declaraciones, sino que realmente luego cumplía lo que decía y todo lo que no conocemos que quedaría en la sombra, ¿no? Que no publicitaría. Aquí en Argentina estos días están saliendo un montón de anécdotas de Maradona colaborando con fundaciones, Claro. colaborando con un montón de causas y demás, sin pedir nada a cambio y sin hacerlo para la galería, sino hacerlo porque él realmente siempre ayudó en ese tipo de cosas. Le pedían una camiseta para algo, él la daba para que la sorteen, iba amistosos con gente con problemas, o se hacía cargo de tratamientos. Es realmente, nunca vendió humo. Maradona es una persona que se le puede cuestionar su ideología o demás. Puede uno no cuestionar, porque no podemos cuestionar la ideología de alguien. Se puede estar de acuerdo o no con la ideología de una persona, pero sus actos, los actos de Maradona siempre reflejaron esa ideología, fue consecuente. Ámalo u ódialo, pero Maradona siempre fue consecuente y vuelvo siempre a lo mismo, siempre del lado del que no tenía. Ese partido amistoso que va a jugar en un lugar todo embarrado, la FIFA no quería que jugara, el Napoli no le prestaba el estadio. Bueno, dijo, bueno, no me prestes el estadio, yo me arreglo, y llevó a los jugadores a que lo hagan. Nuevamente, habla muy bien de Maradona. Y muchas veces jugó ese tipo de partidos lesionado. Lesionado. Sí. Hoy creo que es imposible con tantos agentes, con tantos contratos de publicidad, de marketing y demás, que un jugador, no por criticar a un jugador, los tiempos también cambiaron, pero es imposible que se den las condiciones para eso. Sí, era un fútbol era más relajado todo. También es verdad que eran otro tipo de relación profesional en el fútbol de los jugadores, los clubes, y era otro ambiente, pero bueno, aún así en aquel ambiente de los pocos que lo hacían era Maradona. O sea que también no es que sea insólito ahora, sino que era insólito también en su época. Yo, por ir cerrando, creo que algo de lo que no hemos hablado en el vídeo, pero a mí me interesa bastante menos también, es todas las críticas que recibe Maradona a lo largo de su vida por su comportamiento fuera de los terrenos de juego, que en muchas ocasiones ha sido malo, ¿no? Ha cometido errores como tanta gente, pero me parece que muchas de las críticas vienen simplemente por la envidia. Algunas vienen desde la ignorancia, porque tú no puedes criticar a alguien porque sea drogadicto. En todo caso, si eres amigo suyo, deberás ayudarle y como mucho, bueno, sentir algo de pena por él, ¿no? Porque no puede. Y luego, muchas vienen directamente por la envidia, por no asimilar que alguien tan pobre de repente haya podido ser tan rico. Ese tipo de cosas no casan y normalmente por ahí te vienen las críticas. Es verdad que, claro, Maradona, claro que vivía como una persona rica en un momento de su vida y se quería dar caprichos. Pero todos lo haríamos. ¿Quién no? ¿Quién no si pudiera? Me parece que eso no es criticable. En el caso de Maradona yo no sé si es envidia, que seguramente hay envidiosos, sino es un odio de clases, es un no soportar, porque las críticas hay que ver de dónde vienen. O sea, cuando alguien, hablando de Maradona, el primero que dice, no quiero que Maradona sea un ejemplo para mis hijos, o Maradona no es ejemplo de nada. Maradona muchas veces dijo, yo no quiero ser ejemplo de nadie, yo no pedí ser ejemplo de nadie. Hay un video muy curioso que yo nunca había visto, que es Maradona diciendo, no hay un manual que diga cómo tiene que comportarse Maradona, porque no hubo un Maradona antes, ni va a haber un Maradona después. O sea, él nunca supo cómo comportarse. El odio de clases que digo que hay, porque hay gente que no soporta que alguien de la procedencia de Maradona se haya sentado a comer en la mesa a la que por una cuestión social no es invitado. Hay muchos excluidos en el mundo. Maradona fue en muchos momentos la voz de los excluidos, la voz de los que no tenían voz. Claro. Eso, para el que está sentado en esa mesa, que no quiere que otros se sienten, le da miedo, le da temor que esos que no tienen voz comiencen a tener voz, porque pueden sacar el mantel de la mesa, pueden sacarle el plato, pueden sacarle el cuchillo, el tenedor, y comer. Y en el caso de Maradona sí cometió muchos errores, muchísimos, lo que lo hace también que no se justifica, ¿no? O sea, no, porque con esto de que sin maltrato y demás no se puede justificar un acto malo de Maradona, vamos a dar por sentado eso, pero es fascinante que es como que Maradona nos proyecta.
todos los errores que pudo tener Maradona son errores que puedo tener yo, que puedes tener tú, que puede tener nuestro vecino y que tenemos, no es que podemos tener. En distintas formas, en distinta escala, en distinta magnitud, Maradona nos expone. Sí. Todo eso que hace mal Maradona, que hizo mal Maradona, nosotros también lo hacemos mal, a nuestra escala. Sí, todos hemos cometido errores. En las redes sociales está circulando un tuit diciendo drogadicto, alcohólico, le pegaba a la mujer, hacía tal cosa, y abajo, no es Maradona, es John Lennon. Nadie dice que John Lennon era todo eso. Acá en Argentina no se critica a John Lennon. Tantos músicos, ejemplo, ¿no? Tantos músicos, escritores, poetas que yo leo y me influyen y pueden ser en algún momento personas que fallan en la vida, ¿no? Ese tipo de revisionismo es muy peligroso y se da mucho hoy en día y no merece la pena comentarlo porque yo creo que se comenta solo. Yo creo que con Maradona no es que haya que separar, pero yo creo que Maradona es una persona muy generosa incluso en eso y siempre reconoce sus errores. Yo, por ejemplo, comparo mucho, esto es muy injusto lo que voy a decir, pero bueno, ya que estamos aquí, pues lo digo, pero por ejemplo, Maradona cuando le estafa a su primer representante, él reconoce que la culpa fue suya por no tener cuidado con su dinero, por dejarlo en manos de Zitter-Spiller. Cuando Messi tiene que declarar a Hacienda, tiene que ir a juicio por los manejos que hace su empresa con su padre a la cabeza, no veo salir a Messi a decir, oye, es que es mi culpa, que es que la es. Cuando digo a Messi, digo Cristiano Ronaldo, digo tantos y tantos otros jugadores que buscan 300 excusas para liberarse de responsabilidad. Y qué decir si es feo, si está tu familia por medio. Y Maradona, ¿no? Es lo contrario, ¿no? En los errores más grandes de su vida, él siempre ha salido a decir cuando él tenía la culpa que la tenía. Y eso habla bien de él también. Siempre fue consecuente y él, además, se ha escuchado en el documental de Kusturica y 1000 veces más, él siempre asumió su enfermedad, su adicción a las drogas. Él mismo lo reconoce, él mismo le duele haber caído en esa enfermedad porque lo privó a él y nos privó a todos nosotros de un jugador que pudo haber quizás sido mucho más de lo que fue lo que es decir. Maradona tuvo muchísimos defectos, muchísimos errores, siempre los asumió, siempre, de hecho, con el tema de los hijos, se lo critica por haber abandonado a Diego Jr., por poner un ejemplo, algo que está mal, sí, nosotros no somos nadie para juzgar, pero no somos nadie para juzgar porque Diego Jr. lo perdonó, y es algo que en todo caso tendría que quedar entre ellos. Entre ellos, sí. Esos aspectos, exactamente, la familia es la que le puede juzgar cosas personales. En todas las familias hay historias que muchas veces mejor no airear, ¿no? Porque... Y si lo perdonan los hijos, ¿somos nosotros alguien para hablar de eso? Es un tema que queda de él. Maradona, en todos esos errores que cometió, si ponemos en una balanza, sé que es medio tonto lo que voy a decir, ponemos en una balanza todo el bien que generó, toda la alegría, porque Maradona es un tipo que generó alegría jugando a la pelota y sin jugar a la pelota. Bastaba verlo dar 2 toques sentado descalzo, como una frase de las que emite, una entrevista, verlo bailar, verlo conducir un programa. Maradona es una persona que hizo muy feliz a muchísima gente, es una persona que inspiró a muchísima gente, es una persona que le dio voz a muchísima gente que no tenía voz, que fue la bandera de muchas causas, no solo en el Napoli, en Argentina, con los pobres, no lo dijimos, pero representa también una parte de la sociedad argentina que sufrió mucho la guerra de las Malvinas. Maradona, en un contexto de dolor, de gente muy joven en Argentina, muy valiosa, que murió en la guerra de las Malvinas, Maradona fue, digamos, simbólicamente la venganza de todos esos pibes que murieron. Sin duda. Porque uno puede decir, sí, cometió muchos errores, pero también a través de algo tan estúpido como puede ser un partido de fútbol, algo tan irrisorio que es un juego, curó heridas de un país. Es una locura eso. Sí, yo creo que la balanza pesan bastante más los aciertos, ¿no? Creo. Y además, todavía con lo que pasó, el tipo muere el miércoles, ya hay gente criticándolo, hay gente diciendo, pero no, si era un maltratado, boom, 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 murió. Hay gente, la pena es mundial. Sí. Espera un poco ya. Sí. Da tiempo, después haz el análisis que quieras. Si no te importa Maradona, si te cae mal, si lo odias, lo que fuera, quédate callado, claro, si no es tu negocio, sí.
¿por qué vas a opinar de algo que, o sea, si odia a alguien que te hace mal, si te hizo algo mal a ti, bueno, ódialo, pero no lo odies por lo que te parece que es. No hace falta emitir opinión de todo y hacer leña de un árbol que está caído. Sí, evidentemente. Maradona nunca robó, no robó, no le sacó nada a nadie para hacer lo que hizo. Siempre fue por cosa de él. Entonces, yo a Maradona me impactó la muerte, o sea, su muerte me impactó, me hizo mal, porque lo escribió Antonio Agredano en su columna del Diario Qué Córdoba. grande. Fue una columna hermosa, se me pone la piel de gallina ahora que me acuerdo, o sea, la estuve pensando todo el tiempo. Habla de que cuando se murió Maradona se muere una parte de nosotros, se muere algo de que fuimos, y Maradona estuvo, te pasó a ti, me pasó a mí, desde que somos pequeños, estuvo Maradona, es parte de nuestra vida. Nosotros que nos gusta el fútbol, Maradona es una referencia constante de todo. Es Sí, imposible ya sucede cuando un futbolista bueno de tu generación se retira, que parece que te quitan algo, mucho más cuando se muere. Aunque en el caso de Maradona todo lo que hizo permanece, y mucho más en esta época, que digamos que toda la tecnología está al servicio de que podamos consultar y ser más nostálgicos que nunca. Entonces el legado de Maradona va a perdurar mucho más que el de otros futbolistas, que yo creo que por una barrera tecnológica tenemos menos información sobre ellos, ¿no? Yo creo que lo de Maradona va a durar para siempre ya. Es que dicen que un futbolista muere 2 veces, la primera cuando se retira, Sí. como Maradona tuvo tantas idas y vueltas para nosotros, murió varias veces en ese momento, y la segunda muerte es la física, la terrenal, que es lo que le acaba de pasar, pero también dicen que alguien muere cuando ya nadie se acuerda, cuando todos lo olvidan, y yo creo que Maradona van a pasar muchas generaciones, pero muchas, la nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, seguramente la de nuestros bisnietos, y Maradona va a seguir estando presente. La historia del fútbol la cambió. Así como hoy se habla de Pelé, de George Best, de Di Stéfano, de Puskas, de Sindelar, Maradona va a estar presente. Y encima es una parte muy importante del fútbol. Cada 4 años vamos a ver su gol a los ingleses. Cuando haya un mundial, vamos a pensar en la exhibición del Mundial 86. Vamos a pensar en el 94, cuando le cortaron las piernas. Siempre va a estar presente. Entonces no va a ser olvidado. Duele no tenerlo, saber que no está para hacernos reír con una frase o para aplaudirlo en una cancha. Fue una pena la pandemia que nos privó de ir a homenajearlo todos los domingos cuando juega Gimnasia, pero siempre va a estar. Y lo que dice Agredano, eso de que murió una parte de nosotros, es verdad. Murió una parte lamentable, es triste, sí, es verdad, pero murió una parte de nosotros. O sea, el fútbol no va a ser igual. No va a ser igual, y duele no tener a Maradona. O sea, es doloroso. Bueno, David, pues yo creo que hasta aquí. Hemos repasado. Por lo alto terminamos a tope de emotividad, es tremendo. Yo, joder, te agradezco mucho que hayas venido, primero porque quería conocerte después de tanto tiempo, y yo creo que porque nadie puede explicar, o no se me ocurre nadie mejor para explicar el paso de Maradona por Nápoles. Y por nuestras vidas. Por nuestras vidas, la famosa pancarta esa, ¿no? Esa frase de Fontana Rosa, de no me importa lo que hiciste con tu vida, sí lo que hiciste con la mía. Mira, yo pensando en esa frase recuerdo siempre una canción de Calamaro, que no es la famosa de Maradona, que todos hemos cantado tantas veces borrachos, y por eso nos da tanta alegría también. Sino es una en la que interviene Maradona en ese disco de Honestidad Brutal, y me gusta porque es una canción que cantan varios amigos de Calamaro a la vez, y tiene un estribillo muy bueno que es cada uno lo intenta a su manera, cada uno que baile lo que cante lo que quiera. Hacer el tonto. Me parece una gran definición de la vida de Maradona, y sobre todo de cómo nos deberíamos tomar nosotros la vida de Maradona y también la de los demás, ¿no? Un poco vive y deja vivir. Maradona es el auténtico carpe diem, el que vivió profesionalmente y personalmente a tope. Hizo todo lo que quiso, no se puede, yo creo que si bien alguna cuenta pendiente puede llegar a haber tenido con la familia y demás, hizo todo lo que quiso. A mí, a nivel futbolístico, que viene a ser su ámbito, su obra es futbolística, da como ejemplo de que entrégate a lo que amas, entrégate, vívelo todo lo que puedas. Maradona jugando lesionado, roto, quería jugar porque el fútbol, que es algo tan poco importante, que es un juego que Maradona le dio su vida, amó el fútbol y nos hizo amar el fútbol. Y creo que es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo hay que tomarse las cosas,
las cosas que uno ama, las cosas que uno disfruta, sin duda. entregarse a ellas. Como decía Bukowski, encuentra lo que amas y muérete con eso, o sea, entrégate. Exacto. Y yo creo que Maradona es un ejemplo muy positivo. Y creo que la gente debería aplicar ciertas cosas de Maradona a su vida, no todas, porque cada uno puede pensar de una forma, pero debería tomar esas cosas muy positivas de Maradona y aplicarlas. No va a haber otro igual, no hay y no va a haber otro igual como él. Sin duda, David. Bueno, pues lo dejamos aquí, el vídeo sobre el Rey en dieta Casano, como os prometí, con un ilustre como Renaldiños, y solo me queda ya hacer mi show, que es la despedida de siempre, con un Forza, Saluti, Bacioni, Arrivederci, un forte in bocca al lupo y a presto Pino. Muy bien. Pues